La leyenda de la aparecida en la casona de Cocorit, hace muchos años, en el pintoresco pueblo de Cocorit, anidado en las tierras áridas de Sonora, México, se contaba una leyenda que estremecía a los habitantes del lugar. Esta historia, que había pasado de generación en generación, hablaba de una misteriosa aparición que ocurría en la antigua casona de Cocorit. Esta casona, conocida por su arquitectura imponente y su aura de misterio, se alzaba majestuosamente en el centro del pueblo, rodeada por un jardín exuberante y enigmático. La casona de Cocorit, como se le conocía, era una mansión construida en el siglo XIX por la adinerada familia Ramírez. Su fachada de piedra labrada y sus balcones de hierro forjado eran testigos mudos de una época pasada de esplendor y opulencia. Sin embargo, a pesar de su imponente belleza, la casa estaba envuelta en un manto de secretos y leyendas que habían perdurado durante más de un siglo. La leyenda de la aparición en la casona de Cocorit comenzó en la década de 1870, cuando la casa estaba habitada por don Ignacio Ramírez, un hombre rico y poderoso. Se decía que don Ignacio tenía una hija llamada Isabella, una joven de gran belleza y dulzura, que era la joya de sus ojos. Isabella era conocida en todo el pueblo por su amabilidad y su caridad hacia los menos afortunados. Sin embargo, a medida que Isabella crecía, su belleza y encanto no pasaron desapercibidos para los jóvenes solteros del pueblo. Uno de ellos, un apuesto caballero llamado Fernando, se enamoró perdidamente de Isabella. Su amor era correspondido, y pronto se convirtieron en la pareja más envidiada de Cocorit. Pero la felicidad de Isabella y Fernando no duraría mucho tiempo. Un día, mientras paseaban por los jardines de la casona, un grupo de bandidos llegó al pueblo. Estos malhechores estaban liderados por un hombre llamado Rodrigo, un forajido despiadado que tenía una obsesión por Isabella. La noche en que Rodrigo y sus secuaces atacaron la casona de Cocorit, una tormenta violenta rugía en el cielo. Los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban la oscuridad de la noche. Mientras los bandidos avanzaban hacia la casa, don Ignacio intentó defender a su hija y a su yerno, pero fue herido gravemente en la lucha. Fernando, valiente y decidido, trató de proteger a Isabella con todas sus fuerzas. Sin embargo, Rodrigo, en su obsesión enfermiza, logró arrebatar a Isabella de los brazos de su amado y la arrastró lejos de la casona. Fernando, desesperado, la siguió en una persecución frenética a través de los oscuros pasadizos de la casa, pero los bandidos eran demasiado rápidos y lograron escapar con Isabella. Don Ignacio, herido y afligido, reunió a los aldeanos y formaron una partida de rescate. Persiguieron a los bandidos por el inhóspito desierto de Sonora durante días, pero nunca lograron encontrar a Isabella ni a Fernando. La búsqueda se convirtió en una leyenda en sí misma, y muchas generaciones se dedicaron a buscar a la pareja desaparecida, sin éxito. La casona de Cocorit quedó marcada por la tragedia de aquella noche fatídica. Se decía que los espíritus de Isabella y Fernando aún deambulaban por los pasillos y las habitaciones de la casa, buscando reunirse en la eternidad. Se escuchaban susurros en las noches de luna llena y se veían sombras en los espejos antiguos. Los años pasaron, y la casona de Cocorit se convirtió en un lugar de leyenda y misterio. Los habitantes del pueblo evitaban la casa de noche, temerosos de las apariciones y los lamentos que se decía que se escuchaban en su interior. La historia de Isabella y Fernando se convirtió en una parte inextricable de la cultura de Cocorit, y generación tras generación, la leyenda fue transmitida. A lo largo de los años, varios intentaron investigar y desentrañar el misterio de la casona de Cocorit, pero ninguno tuvo éxito. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose en las ventanas, mientras que otros juraban haber oído el eco de risas y conversaciones en las noches silenciosas. Pero nadie había logrado encontrar pruebas concretas de la existencia de las almas de Isabella y Fernando. Con el tiempo, la casona de Cocorit se convirtió en un atractivo turístico, aunque aquellos que se aventuraban a pasar una noche en su interior a menudo afirmaban haber sentido una presencia inquietante. Algunos reportaban que sus pertenencias desaparecían misteriosamente, solo para aparecer en lugares inusuales más tarde. Otros decían haber visto sombras vagando por las habitaciones oscuras o haber oído el suave susurro de voces en el viento. A pesar de los relatos de apariciones y fenómenos inexplicables, la leyenda de la casona de Cocorit seguía siendo un misterio sin resolver. Nadie podía confirmar si las almas de Isabella y Fernando realmente habían quedado atrapadas en la casa o si todo era simplemente una leyenda. Sin embargo,
La historia de amor y tragedia que rodeaba a la casona seguía siendo un recordatorio palpable de que el pasado a menudo se mezcla con el presente en formas misteriosas y conmovedoras. Y así, la casona de Cocorit se mantuvo en pie, en silencio y majestuosa, en el corazón del pueblo. Los lugareños continuaron compartiendo la leyenda de Isabella y Fernando, asegurándose de que la historia de amor y tragedia perdurara en la memoria de las generaciones futuras. Cada vez que una tormenta de verano azotaba Cocorit, los habitantes miraban hacia la casona con respeto y asombro, preguntándose si algún día se revelaría el misterio de las almas que aún vagaban en su interior, esperando ser reunidas en la eternidad. Gracias por llegar hasta aquí. Si te agradó el relato, déjame un comentario para saludarte en el próximo video. Bendiciones.